¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Quiero muy brevemente compartir una información, más que nada comentarla, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto de la inyección y la postura de la secta norteamericana conocida como Testigos de Jehová. En la página de ellos aparece un artículo que dice: ¿están los testigos de Jehová en contra de las...? Y usted complete la frase. No. Los testigos de Jehová, dice allí, no están en contra de las inyecciones, pongámosle. Consideran que hacerlo, o sea, inocularse, o no hacerlo, es un tema personal, una decisión personal. Y dicen que ellos buscan atención médica de calidad, que valoran los avances médicos, que han sido muy obedientes en esto que está viviendo el mundo, muy obedientes a la autoridad, que durante muchos años las publicaciones de los testigos han resaltado los principios como este: decisiones sobre salud es un asunto personal. Y citan allí una Despertar del año 87, donde ellos decían: esta revista no recomienda ningún medicamento, ni tratamiento o terapia. El objetivo es simplemente exponer hechos y dejar que el lector, ¿no es cierto?, decida. Y me llamó la atención que la revista de diciembre del año 65, revista Despertar, decían: la cuestión en cuanto a si usted y sus hijos deben ser o no es un asunto personal. Pero la gran pregunta es: ¿esa ha sido siempre la postura de la secta? Se supone que es la organización de Dios, ¿no es verdad?, que tiene la guía divina y que desde sus inicios, ¿no es cierto?, ha sido así. ¿En qué sentido? En que ha estado guiada por Dios. ¿Que ha cometido errores? Sí, pero que esos errores han sido culpa de los seres humanos que se han equivocado, pero que en general ellos no han publicado absolutamente nada de lo cual no estén seguros, porque de luego es Dios quien les entrega la información en el momento preciso, correcto, para que ellos publiquen la información. Entonces uno podría decir respecto de este asunto que se está llevando a cabo en el mundo, ¿no es cierto?, la postura ha sido esta siempre, de dejar que cada testigo de Jehová tome esto como una decisión personal, en la que desde luego, me imagino, el testigo se informará y tomará esta decisión respecto de él y de su familia. Pero la verdad que lo que dicen allí es mentira, cuando dicen que ellos exponen la información y la persona, ¿no es cierto?, toma la decisión. Porque si tuviéramos que citar el ejemplo más recurrente y cual le pesa demasiado a ellos, es el tema de la sangre, ¿no es cierto? Las transfusiones de sangre, por decirlo así, también son una alternativa de tratamiento médico ante una circunstancia puntual que pueda vivir una persona. Y un testigo puede estar muy informado respecto de ello, pero lo que tiene que tener claro es que no es una alternativa para él.
así se lo diga el cirujano más prominente, más capacitado, no sé. Para el testigo de Jehová es muy claro que, siendo una alternativa, en un caso de emergencia, una transfusión de sangre, él tiene que considerar que si llegase a optar por esa alternativa, ¿no es cierto?, se va a ver expuesto a la disciplina, al juicio, al castigo de la secta. Y ese castigo puede ir, ¿no es cierto?, desde una censura pública, donde lo exponen públicamente por lo que hizo como algo terrible, a simplemente la expulsión. Y la expulsión de la secta va a implicar o va a significar para esa persona, ¿no es cierto?, el castigo social doloroso que esta secta aplica a quienes transgreden aquellas doctrinas que los líderes a través del tiempo, ¿no es cierto?, han establecido, han cambiado como han querido, pero las han establecido como doctrinas divinas, de las cuales no te puedes excusar, ¿no es cierto?, al transigir o al violar alguna de estas doctrinas fundamentales en las cuales ellos se sostienen para de alguna forma diferenciarse del resto de las organizaciones religiosas. Entonces, respecto de las inyecciones, ese pequeño artículo que sacaron allí, más los discursos que han entregado sus líderes, pareciera dar a entender de que, claro, esta es una organización que permite, ¿no es verdad?, a sus seguidores tomar decisiones. Solo le piden que se informen, pero que tomen decisiones por ellos mismos, cuando la verdad es que no es así, y no ha sido esa la postura de la secta respecto de las inyecciones. Por ejemplo, miren lo que ellos opinaban en la revista La Edad de Oro del año 1921, 100 años atrás. Claro, alguien puede decir, no, pero esas revistas son muy antiguas. Sí, son antiguas, pero están dentro de la historia de una organización que alega, y de la cual cuyos seguidores, en su mayoría, porque no diría que todos, no diría que el 100%, en su mayoría están convencidos que enseña la verdad. Y esta revista decía, no impidió nada y nunca lo hará. Es una práctica bárbaro. Estamos en los últimos días. El diablo está perdiendo poco a poco su agarre, haciendo un esfuerzo vigoroso por su parte para hacer todo el daño posible. Utilice sus derechos como ciudadanos americanos para abolir siempre la práctica diabólica de las inyecciones. ¿Pero qué pasó? No acaban de publicar un artículo diciendo de que el testigo informado, ¿no es cierto?, y que la postura de la secta ha sido esa, de que cualquier persona, ¿no es cierto?, que valore su vida se va a esforzar por tomar buenas decisiones, investigar, aprovecharse de los avances médicos para el cuidado de su salud, y que respecto de esta situación la decisión que tome es un asunto personal.
Pero si a usted le dicen que si usted toma la decisión de inocularse es una práctica diabólica, ¿qué va a hacer el testigo de Jehová? Obviamente no lo va a hacer. Entonces había una postura hasta prácticamente casi mediados de los 50, ¿no es cierto?, contraria, en la que se demonizaba esta práctica. ¿Para qué? Hay un montón de prácticas que la demonizaron y que después, bueno, era asunto personal. Y esta era una de ellas. Decía la revista La Edad de Oro del año 31, 4 de febrero, la inoculación es una violación directa del pacto eterno que Dios hizo con Noé después del diluvio. Entonces, la idea de este comentario era resaltar, como siempre, cómo ellos salen pillados con sus propias publicaciones. Alguien por ahí decía, pero ¿por qué revistas tan antiguas? Bueno, esas son las que exponen las mentiras de la secta. Porque todo lo que hoy día publican en su página, ¿no es cierto?, si han cometido un error, es fácil que vayan y lo corrijan, lo modifiquen y lo vuelvan a subir, digamos, ya corregido. Entonces ahí no puedes tú refutar, salvo que tengas el papel impreso. Entonces esa es la ventaja que tienen estas publicaciones, que permiten seguir, ¿no es cierto?, demostrando y con el afán de poder lograr que las personas abran sus ojos. Sabemos que hoy día la secta en sí está muy deprimida, en el sentido de la baja considerable de gente nueva que ingresa, y es más la gente que está yéndose, es más la gente que a través de estas plataformas, ¿no es cierto?, abre los ojos y se convence y se da cuenta finalmente dónde está metida y abandona este buque, que es la gente que ingresa. Así que seguiremos, ¿no es cierto?, de alguna forma modesta, como lo hacemos muchos de nosotros, tratando no de convencer a nadie, sino de despertar quizás la curiosidad, de alguna manera, a través de nuestras expresiones, de la información que citamos, tratar de que ese sentido común en algunos despierte y analicen las cosas, no crean, ¿no es cierto?, de buenas a primeras todo lo que le dicen. Los testigos de Jehová mismo acostumbran a citar mucho a los cristianos de Berea, que cuando se les predicó, ¿no es cierto?, investigaban, averiguaban si efectivamente lo que se les decía era verdad. Bueno, ¿por qué ellos asumen tan livianamente todo lo que le dicen sus líderes? Investiguen y se van a encontrar con muchas sorpresas, como esta. Parece una postura en la que no, cada uno toma su decisión, pero décadas atrás no era así. Y otro detalle respecto de eso, porque eso es algo que también a los testigos se les escapa. Muchas cosas que sus líderes a ustedes les prohíben, ellos no. Ellos las practican. Sí. ¿Por qué decimos esto? Porque en ese periodo donde ellos prohibían la inyección,
considerándola demoníaca, de ningún valor, de no tener ningún sentido, sus líderes sí se inyectaban determinadas inyecciones para cumplir con ciertas exigencias o ciertos protocolos cuando había que ir a algún país determinado, país africano, no sé. Así que, ojo, piense, testigo de Jehová, hay cosas que a ti te prohíben y que puedes llegar a ser expulsado, pero que sus líderes, tus líderes, las practican. Y hoy día esos mismos líderes nefastos están preocupados de su posición, del dinero, de mantener este estatus que se sostiene, ¿no es cierto?, con esta gran empresa inmobiliaria y con este aporte de los miembros adoctrinados a full, ¿no es cierto?, que dan la vida por esta secta alrededor del mundo. Pero cuidado, están ustedes sosteniendo a líderes religiosos iguales a esos líderes que, ¿no es cierto?, Jesús en su tiempo condenaba, a los fariseos. No tienen mucha diferencia los miembros de la secta de los testigos de Jehová, los líderes, respecto de los líderes a los que Jesús condenaba en su día. Estos de hoy día también viven, ¿no es cierto?, un lujo desvergonzado a costa de sus seguidores. Y este tipo de canales así que exponen la información, o grupos más organizados, están siendo objeto precisamente de persecución por parte de estos líderes. En España, una asociación de víctimas de los testigos de Jehová, perseguidos, querellados por una secta descarada que dice que no, que las cosas que ellos dicen no son verdad, cuando cada uno de los que hemos salido de esa organización podemos, ¿no es cierto?, testimoniar lo que allí realmente se vive y cómo efectivamente lo que denuncian los activistas en todo el mundo simplemente son verdades. Habrá algunos que, no sé, inventarán cosas, no lo sé, pero en general, y hablo en mi caso, nosotros tratamos de exponer cosas que efectivamente son verdad, cosas que ocurren. Además, muchos de nosotros estuvimos por décadas allí, inclusive, ¿no es cierto?, ocupando cargos donde podíamos tener acceso a más información que la que tiene el testigo de a pie común, digamos, que no tenía ciertos privilegios, como le llaman ellos. Así es que eso es lo que de alguna forma quería comentarles y agradecerles, ¿no es cierto?, su interés por ver estos videos, y nos estaremos viendo en un próximo video. Un abrazo a todos, un saludo a todos, cuídense y que estén muy bien.